Hola, muy buenas tardes. Les agradecemos profundamente toda em, eh, i- eh, su presencia a los más de 115 que están actualmente conectados, pero les debo contar que tenemos 1.113 inscritos, así que estamos impresionados y suponemos que el foco de esta presentación, como fue promovido a través de la SOCHIPE, que es todo lo que es la innovación en el seguimiento electrónico, en el tema de los registros, es algo que los convoca, pero también el segundo tema que vamos a desarrollar, que es los predictores del espectro autista en los niños prematuros. Ambos temas son muy novedosos y asumimos que esta es la razón de la importante presencia a través de las inscripciones y actualmente en línea. Voy a hacer una introducción. ¿Se ve la presentación, Cristóbal? Ya. Bueno, este conversatorio que cierra el año 2025 tiene dos objetivos, que es proponer eh, una actividad para el año 2026, que no es que nosotros la paremos ahora, solamente dejar como los titulares del próximo año y entender que sí se puede hacer investigación en los niños que están en control en seguimiento. Eso es muy probable que solo nos enorgullezca como país y es la razón de poder seguir con estos conversatorios. Em, Ahora intentaré pasarlos. Ya. ¿Por qué el tema de los prematuros sigue siendo de alto interés? Es porque a nivel del mundo, ya la Organización Mundial de la Salud ha estimado persistentemente que son los resultados perinatales adversos y los defectos congénitos los dos principales responsables de los 15 millones de años de vida saludable perdidos debido a la muerte prematura y a la discapacidad potencial. La contribución de la mortalidad neonatal en las primeras 4 semanas a la mortalidad infantil que se encuentra bajo los 5 años ha aumentado de 36% en los años 90 a 43% a partir de los años 2011 y a 75% más recientemente, ubicando al parto prematuro como el líder de la muerte neonatal. Si bien muchos niños sobreviven al periodo neonatal inmediato, es prioritario conocer sus resultados y lo importante es saber que en Chile están sobreviviendo alrededor del 80% de los prematuros menores de 1.500 o menores de 32 semanas. Entonces es prioritario llevar un registro, tener los datos de estos niños y saber que esta concentración de información va a tener definiciones claras y estandarizadas para poder hacer intervenciones y asegurar sobrevida de cada vez mejor calidad. Por ejemplo, ya nos vamos a poder preocupar de qué es lo que ocurre con los niños con restricción del crecimiento intrauterino. ¿Qué ocurre con las intervenciones en el intraparto para mejorar los resultados del recién nacido prematuro? ¿Y cuáles eventualmente van a ser los nuevos límites de viabilidad en nuestro país? ¿Por qué nosotros debemos insistir en la importancia de registrar datos? Porque los niños menores de 1.500 y menores de 32 son fácilmente identificables, pero actualmente nosotros debemos incorporar a los prematuros moderados y tardíos que no dejan de tener algunas complicaciones a corto y mediano plazo. Ahora, los factores de riesgo perinatal se pueden categorizar y ser empleados en políticas de vigilancia estandarizada. Varias redes en el mundo ya lo hacen y desde hace varias décadas. Los resultados se van a poder analizar y reportar a los centros que participan en estos registros
y además entregar datos para hacer investigación, lo que va a permitir para todos los gestores hacer búsqueda de mejoras en las prestaciones de salud, ahorro de dinero, diseñar e implementar políticas de vigilancia y modificar las prácticas clínicas. Ahora, tener una base de datos, registrar los datos y tenerlos acopiados en una base, significa que hay que tener una disciplina en registrar con veracidad y consistencia, y eso nos va a permitir aprender de los datos tanto locales como de aquellos generales en términos de país. Este es un trabajo de equipo. Las bases de datos y análisis por equipos interdisciplinarios entregan además un valor agregado. El niño no es solo un recién nacido, es un niño que se va a integrar a la sociedad y va a estar incorporado a muchos otros eventuales especialistas, educadores y gestores de salud. Ahora, para hacer un diseño de una base de datos, se debe asegurar que vamos a consensuar cuáles van a ser nuestros socios de misión, o sea, los que hacen seguimiento, las unidades neonatales, los jefes de servicio. Vamos a ir consolidando los equipos de trabajo, vamos a buscar instituciones de respaldo y en este caso nosotros la encontramos en la Sociedad Chilena de Pediatría y vamos a tener una permanente creatividad y anticipación. Esto nos permite tener una libertad de acción independiente del Ministerio de Salud, pero además en colaboración con el Ministerio de Salud y todos aquellos que lo requieran. Entonces es solamente ganar y ganar. Ahora, quiero mostrarles que esto fue posible hace ya varios años, pero les voy a poner un ejemplo cercano. Nosotros en Chile seguimos a los españoles y este fue un trabajo presentado, publicado en el 2018, donde explican cómo se organizó la red CEN 1500, que es el registro de aquellos niños menores de 1500, menores de 32 semanas, pero además cómo se pudo paralelamente, luego de hacer todos los registros y los acuerdos, establecer cuáles eran los objetivos además del seguimiento. Y hay unas guías prácticas tanto para la parte del intrahospitalario como del extra que está disponible en la web y que ustedes pueden acceder permanentemente. Pero también en Chile es posible y aquí es donde quiero contarles que la red neonatal Neocosur, que inició sus datos del intrahospitalario en el año 2000, en el año 2015 inició los del seguimiento también. Y eso significó que se buscaron cuáles eran las tecnologías que podían ayudar a hacer estos registros que se hacen en la web, no en los computadores, no pelean con las fichas electrónicas. Se hizo un diseño al servicio de los profesionales para que resultara amigable. Se estableció un sitio fácil de utilizar y se aseguraron la integridad de los datos que se ingresan. Y esto además cumpliendo con las políticas de privacidad y formularios de consentimiento informado, que es lo que nos tiene que permitir como guía. Ahora, quiero hacer la introducción entonces para lo que vamos a ver en este conversatorio. Primero vamos a escuchar la propuesta de registro electrónico del seguimiento neonatal 2025. NeoSec, como lo hemos bautizado, es una base de datos de seguimiento de prematuros chilena que pretende ser para todos, universalizada, a todos quienes quieran participar, que fue impulsada por la autora Mónica Morgues y actualmente ella participando en el comité de seguimiento, todos hemos estado ayudando a hacer este proceso. El diseño de registro y construcción iniciada en el 2015 tuvo algunos reportes que son aquellos que se presentaron en los congresos de neonatología desde el 2016 y el 2018 y luego fueron detenidos por la pandemia y esto contó con el apoyo de la SOCHIPE, la rama de neonatología, pero además con fondos, porque esto cuesta dinero, con fondos propios generados por los diplomados de seguimiento y neurodesarrollo que fueron conducidos por el comité de seguimiento.
más fondos de la rama de neonatología, esto va a ser posible, no solamente de poder incorporarse, sino que de asegurar la mantención de estos datos. Este es el rediseño y lanzamiento en este año 2025 y después de varios consensos internos del comité, que es lo que va a proponer la doctora Morgues a continuación. Y hacerles ver que un comité de la SOCHIPE, a quien nosotros pertenecemos, representa una estructura que permite el funcionamiento eficiente para lograr su misión en tres áreas fundamentales: la científica, la funcional y de políticas públicas, y la de difusión y sociabilización, que es lo que nos ha siempre impulsado a hacer nuestro trabajo. El segundo tema es un foco en la investigación. Este fue un concurso convocado por el Comité de Seguimiento, de nuevo con fondos propios, que se hizo a partir del año 2022, y creo que hacer avances sobre esto no va a tener mucho objetivo. Es tan novedoso y tan importante que prefiero dejarle a los investigadores principales, el doctor Andrés Román, la doctora Alejandra Méndez, el doctor Gabriel Gatica y el doctor Andrés Román Urrestazu, que van a hacer la segunda parte de la presentación. Solo hacer una reflexión que de hecho lo encontré publicado, así que esto no es un invento mío. Los recién nacidos prematuros son un excelente ejemplo del impacto en la salud pública, debido a que el riesgo de mortalidad inicial, a las morbilidades que los acompañan a corto plazo y también a las discapacidades a mediano y largo plazo justifican esta mirada intensa y permanente. El cuidado de los niños durante la hospitalización inicial es cara, pero también los cuidados posteriores, ya que cada uno de estos niños afecta a su entorno familiar y recompone todos los roles al interior de la familia. El primer objetivo de la colaboración en una red neonatal es poder monitorizar los resultados y hacer los potenciales cambios para generar, a través del conocimiento, una nueva práctica. El conocimiento que se genera estará disponible a la comunidad científica, y debo recordarles que actualmente la revista Andes Pediátrica está dentro de los 50 primeras revistas con impacto a nivel mundial. Así que todas las publicaciones que se puedan obtener locales van a ser vistas por mucha gente. Otras redes ya han reportado lecciones de las que debemos aprender. Hay que considerar siempre la confidencialidad y privacidad de los datos, hay que proteger la información. Existen barreras administrativas y de financiamiento, pero estamos tratando de facilitar todas esas barreras para evitar que la gente no se incorpore. Y entender que las grandes colaboraciones van a contribuir, dado que es un número importante de casos, a responder preguntas con un alto grado de certeza. Solo darle las gracias y darle la bienvenida. El comité de seguimiento del recién nacido, como dijo Ivonne, no ha dejado de tener la inquietud de sacar adelante este proyecto. Por eso le pusimos innovación en el seguimiento electrónico. Durante la presentación van a entender. ¿Me escuchan? Ok. Entonces, la palabra innovación es porque le hemos hecho modificaciones, aprendiendo justamente, como dijo Ivonne, de la experiencia en otras redes, pero también nuestra propia experiencia y lo que ustedes nos han comunicado. Entonces, eh, este seguimiento electrónico lo que pretende es darle un marco en el cual ustedes se puedan ubicar según su propia capacidad de participación. Desde hace varios años hemos estado trabajando arduamente en este proyecto, intentando salvar todas las dificultades que se nos han presentado en el tiempo, que no han sido pocas. De partida, la confección de la base de datos del registro, que
la pudimos solventar gracias a la participación en un congreso internacional que nos dejó una buena cantidad de dinero que nos permitió crear esta base de datos. Y en el tiempo eh, hemos ido comprendiendo, como reflexionó Ivonne también, que se necesita una red fuerte. Por eso que perseveramos en esto. Sabemos que es difícil, sabemos que no somos los únicos a los que le ha costado tener información de calidad. Pero si la red es fuerte y comprometida, va a permitir generar información sensible para continuar creciendo en las políticas públicas que beneficien a estos niños. Si bien tenemos muchas políticas públicas que han salido gracias a otros esfuerzos de recolectar información en la década del 2000 al 2010, cuando parte el GES, no podemos dejarnos estar, tenemos que seguir generando resultados epidemiológicos, tanto locales, para la gestión local, como de la red toda, que posicione entonces los temas en la agenda de las políticas públicas y oriente en qué áreas capacitar. Porque nuestro rol como comité de seguimiento es también el capacitar a nuestros equipos, por eso que hemos hecho todo el año y todos los años, desde que nos constituimos prácticamente, estos conversatorios para que todos participemos y nos sintamos parte del seguimiento de esos chipes. Tenemos que trabajar con resultados, porque solo así podemos dirigir las intervenciones a mejorar la calidad de atención, compartir experiencias que nos orienten hacia las mejores intervenciones y trabajar en modo multicéntrico, tanto en este intercambio de experiencias como a futuro o lo antes que se pueda, poder hacer intervenciones multicéntricas y que representen el país. El seguimiento electrónico que estuvo confeccionado más o menos en el 2014 y de ahí en adelante se ha ido ajustando en la medida de las necesidades, está a disposición de todos ustedes. Eh, Esto que les muestro es la base de datos interactiva que tiene un juego de ventanas y que requiere de un tiempo de trabajo que no es despreciable, pero que en muchas unidades de seguimiento esto ha sido maravilloso. O sea, por lo menos en mi policlínico nosotros hacemos, y eso que es doble registro, hacemos este registro en tiempo real. Entiendo que el Félix Bulnes también. Y bueno, llegamos a hacer 16 em, policlínicos de seguimiento que estábamos haciendo y compartiendo información em, con este registro. Y en esa época que estábamos partiendo, estas 16 unidades pudieron confeccionar el primer informe técnico desde la Sociedad Chilena de Pediatría, que era contestarnos en el 2016 cómo nos estaban llegando los niños durante el primer año de trabajo en esta red, y esto está a disposición de ustedes en Sochipe. Yo creo que debiera estar, si no en la misma, se los podemos mandar. Si ahí ustedes quieren, se los podemos reenviar en forma digital. Ahí estaban las 16 unidades. Y después, en el 2018, pudimos hacer un segundo informe técnico porque la idea era ir haciendo estos informes a la par del Congreso de Neonatología, que nos une. Somos parte, ¿no es cierto? Entonces, siempre contamos con un tiempo y la idea era ir manteniendo estos informes. Y el segundo informe técnico tenía que ver con lo nutricional y cómo nos afectaba el retardo del crecimiento extrauterino en nuestros niños. Ese era el segundo informe. Y ahí íbamos viento en popa hasta el 2020, que debimos haber tenido congreso, pero estábamos todos en el lockdown, estábamos en pandemia, estábamos todos encerraditos
y no fue posible. Entonces, ahí como comité nos seguimos reuniendo igual online y decidimos hacer una encuesta porque esto se estaba desdibujando durante la pandemia, porque los niños no podían ir a control, no podían entrar al hospital, entonces había una pérdida de pacientes muy importante y queríamos saber cuál era el sentimiento de todas las personas que participan haciendo seguimiento en el país y por eso esta encuesta. Participaron 37 centros, de los cuales 32 pertenecen al sistema público y 9 centros, de hecho, llenan la ficha de seguimiento en ese momento. 6 centros, o sea, en el momento pandémico, ya se nos habían caído varias unidades y 6 centros llenan la ficha Renace del intrahospitalario, lo cual no vamos a tocar en este momento. Y para analizar el tema, dividimos las unidades en aquellos que tenían un gran número de niños, más de 100, los que tenían un mediano, que lo pusimos entre 50 y 99, y aquellas unidades neonatales que tenían bajo 50 niños para dar al seguimiento. O sea, ingresaban al seguimiento menos niños. Y acá ven ustedes cómo esos centros son tan disímiles. Fíjense que hay una línea roja donde solo 8 centros atienden al 50% de los recién nacidos de muy bajo peso de nacimiento en el país. Y en la dispersión en el resto de las unidades es grande, muy grande. Hay unidades con 5, 6, 10 y otras que llegan a 120, 140. Entonces, por eso las quisimos rankear, porque todas son importantes, porque todos representan su realidad local y todos tienen que conocer su realidad local para poder gestionar mejor el trabajo que están haciendo con las autoridades. Entonces les preguntamos en esa oportunidad si participaba del registro de seguimiento SOCHIPE todavía en el 2020. Y ahí de los 16 centros que teníamos inscritos y que habían empezado a compartir información de sus pacientes, 7 centros todavía mantenían su participación. 19 centros encuestados no lo tenían y habían otros 9 centros más, ahí están los 16, en que lo hicieron antes, pero actualmente en el 2020 no. Después lo volvimos a preguntar en el 2024 cuando hicimos el encuentro, o 2023, no, 2024 fue. 2024, en que hicimos el primer encuentro nacional, en que quisimos volver a preguntar y la idea era saber si realizaba algún registro de ficha electrónica que pudiera explicar parte de las dificultades de compartir la información de los pacientes. Y fíjense que un 88% tiene ficha electrónica en su institución. O sea, hay aquí algo muy importante a tomar en cuenta. ¿Cuáles fueron las dificultades para participar o para continuar participando o para volver a participar? Problemas técnicos para instalar el programa. Rechazo del Departamento de Informática del hospital para instalar un programa que era externo, con una licencia externa de SOCHIPE y no del MinSal. Rechazo de las autoridades por riesgo con la confidencialidad de la información de los pacientes y falta de tiempo por falta de recurso humano en el 72% y que no pueden cubrir el rendimiento exigido, tanto la ficha local como esta ficha de seguimiento. Entonces nos vemos en una situación que tuvimos que analizar. Y lo que sí sabíamos es que porque preguntamos, ¿quieren participar de un registro de seguimiento SOCHIPE? Y fue casi unánime, todos dijeron que sí. Un 96% está dispuesto.
en el 2024 a partir el registro o retomarlo. Y también le preguntamos para ver cómo ajustábamos el proyecto. ¿Le gustaría participar en un registro como ficha clínica, como base de datos o ambos usos? Y la gran mayoría contesta ambos usos. O sea, pudieran tener la facilidad de hacerlo con algún grado de colaboración de alguien. Entonces, en esta innovación recogimos sus opiniones y sugerencias y en el comité trabajamos una propuesta que permita usar el registro en modo ficha clínica o base de datos o de ambos. Simplificar el envío de información de los pacientes a solo 7 momentos durante el seguimiento para aquellos que tienen limitaciones en tiempo o en colaboración para el llenado de datos. O sea, el paciente ingresa al ingreso o alrededor de las 40 semanas y después hay 7 momentos en el seguimiento que tienen que informar con cartillas específicas para cada momento de información. Cada cartilla está basada en el registro creado en el 2015, o sea, se interconectan en la información, de manera que ya sea que uno entre por el modo cartillas o por el modo de ficha clínica, la información queda ahí unida, reunida. Entonces, es importante volver a insistir en lo importante de retomar este registro. Ya les voy a mostrar por qué y cómo estamos. Porque llegamos a tener estos 16 policlínicos en que pudimos contestarnos preguntas importantes y ahora, con esta innovación, no va a requerir de una de las barreras que ustedes nos informaron, que era justamente la instalación de un programa por dificultad con los informáticos y la red MinSal. Bueno, este formato se hace a través de la web. Se necesita solo Internet. El servidor es seguro, está financiado por Sochipe con toda la probidad y debe subir cada paciente con consentimiento informado para cumplir, por supuesto, con la probidad, los derechos del paciente y la ley. Creación y mantención financiado por el Comité de Seguimiento en Sochipe. Esto es súper importante, o sea, las platas salieron para crear el registro de Sochipe, del Comité de Seguimiento, y después hemos seguido trabajando y reuniendo dinero para poder financiar estas iniciativas y otras, ¿no es cierto?, en base a los cursos en que ustedes han participado, el diplomado, que fue todo un éxito, ¿no es cierto? Y todo eso es un compromiso que tenemos como comité y que vamos a seguir trabajando en beneficio de nuestros niños. Aquí hay unos principios con respecto al consentimiento informado que es importante destacar. Ningún niño puede subirse al registro si no tiene el consentimiento de sus padres para compartir datos personales, redactar y formalizar convenios de colaboración con la transmisión de los datos entre el Comité del Recién Nacido de Alto Riesgo y la Sociedad Chilena de Pediatría y los centros de salud asociados. O sea, aquí la información va a correr anónima. Si bien uno entra al niño, solo su médico tratante o el centro de atención va a tener acceso a los datos sensibles del paciente. El resto de los datos corren y se analizan en forma anónima. Entonces, lo que tenemos que continuar trabajando para tener un documento que ustedes puedan bajar desde el registro, imprimirlo y que los padres lo firmen y después volver a subirlo como PDF. Eso nos va a respaldar desde el punto de vista legal que estamos haciendo correctamente lo correcto. El seguimiento electrónico está realizado de una manera lúdica,
donde están los datos del paciente que solo ve su médico tratante. Estos son pacientes míos, por eso les saqué la foto, y que en forma lúdica da cuenta de si tiene un problema respiratorio o un problema cerebral o ocular o auditivo, de manera que al mirar el niño, cuando entro a un nuevo control, yo puedo ver el resumen de ese paciente y el programa como base de datos me lo presenta y ahí le agrego un control. Entonces yo puedo verlo las veces que quiera agregando controles. Distinto es cuando en la innovación, que damos una propuesta menos ambiciosa para aquellos que no puedan participar como ficha clínica, en la cual se presenta lo mismo a su médico tratante, pero da momentos de llenado donde se entra directamente a la cartilla que ya tenemos confeccionada y que está en manos de los diseñadores de la base de datos para darle un formato que sea amigable y fácil de llenar. El compromiso es tener estos 7 formatos desde el primer trimestre del 2026. Y también nos parece importante que aquellos policlínicos que subieron pacientes al registro, pero que luego dejaron de informar el seguimiento, podrán hacerlo ahora como una actualización retrospectiva, porque todos esos pacientes que ustedes subieron antes de la pandemia, y que antes de que se cayeran muchos policlínicos de seguimiento, no fueron desechados, siempre se quedaron ahí, de manera que se puede actualizar la información en forma retrospectiva. Eh, y van a poder elegir el modo en que deseen y puedan trabajar, ya sea en base a estas cartillas que se pueden hacer en forma asincrónica al control, ¿no? Y de esa manera poder contar a lo mejor con horas eh, de secretaria que ayude o horas de enfermera o de matrona que pueda dar algún tiempo a compartir la información. Puede ser también un residente, ¿no es cierto? Ahí cada uno sabe con qué cuenta a nivel local. Esperamos contar con estas modificaciones, entonces, como les contaba ya, para el primer trimestre, de manera que puedan ingresar a los nacidos desde enero. Y como suelen estar unas buenas semanas hospitalizados, sobre todo el pretérmino más chiquito, ¿no es cierto? Van a poder ir subiéndose y pueden contar con nosotros como comité. Tenemos un subgrupo de personas que han trabajado en esta innovación en base a las cartillas. Les cuento que, voy a dejar de compartir esto y voy a compartir el programa como base de datos. Las cartillas van a estar bastante parecidas a lo que es el tema, digamos, pero yo quería mostrarles que, ah, eso acá. Fíjense acá donde tengo la flecha, ¿sí? Tenemos, perdón, tengo que compartir, sí. Mientras comparten, les recuerdo a los asistentes que pueden hacer desde ya las preguntas porque vamos a separar los bloques con sus preguntas y van a haber alrededor de 10 a 15 minutos para responder las preguntas. Y vamos a primero tomar el bloque de la doctora Morgues y posteriormente el del doctor Gatica. Eso. Entonces, fíjense, ahora sí lo están viendo, ¿no es cierto? Ok, fíjense que en estos años, desde el 2015 que empezaron las primeras unidades a compartir, hay 6.291 niños. Si nos aplicamos y actualizamos esa información que está pendiente, vamos a poder saber cómo están nuestros niños a los 10 años, a los 9, a los 8, a los 7, a los 6.
si es que lo voy actualizando desde el momento que lo subí, ¿no es cierto? Porque algunos estarían cumpliendo 10 años, los primeros, pero los otros pueden estar cumpliendo 8 o 6 o 5. Entonces, creemos que esa ventana abierta puede ser súper atractiva y motivadora para retomar el seguimiento y cuenten con nosotros para cualquier necesidad que tengan. Las cartillas están basadas en todo lo que hemos preguntado en esta base de datos, pero simplificado para que no les tome tanto tiempo, pero sí que nos logre contestar las preguntas que necesitamos contestarnos para poder seguir gestionando la salud de los prematuros y de los niños de alto riesgo. En este registro ustedes pueden poner al prematuro precoz, al moderado, al tardío, a niños con otros diagnósticos y les presta el servicio. Nosotros, como base de datos, nosotros como meta, que era lo que decía la Ivonne, hay que ponerse metas, como metas dijimos, ok, partamos por los prematuros extremos y que se informe el ingreso y los 7 momentos durante el seguimiento. Acuérdense que algunos pueden ser retrospectivos para los que tenían los niños ingresados antes. Eso queríamos compartir y voy a ponerles de nuevo la última diapositiva porque ahí está la información del mail, por si quieren sacarle una foto a la pantalla o anotar los mails. Cualquiera de nosotras va a acoger cualquier necesidad que ustedes tengan y la va a compartir con el grupo de registro que funciona dentro del comité de seguimiento de la SOCHIP. No sé si hay alguna pregunta. Sí, bueno, muchas gracias, Mónica. Creo que fue súper claro. Un buen recorrido de todos los esfuerzos que se han hecho y cómo hemos tratado de resolver las barreras y sobre todo la propuesta a futuro, que yo creo que es lo más motivador. ¿Existe comunicación con APS en relación al seguimiento de prematuros? En mi comuna hacemos seguimiento comunal. Mónica. Audio. El proyecto nace en el año 2000 como un seguimiento integrado con la atención primaria de salud. Y desde ese momento, desde el año 2000, es que el policlínico de seguimiento de esa localidad, que a veces es toda una región y a veces hay más de un policlínico por región, entonces, en esa perspectiva, nos preocupamos de mantener una comunicación con la atención primaria y así ellos nos fortalecen si es que un niño se pierde, ellos le recomiendan que retome el seguimiento o si tienen algún problema, vía mail nos comunicamos o vía telefónica. De manera que es un seguimiento que está integrado a la atención primaria de salud. Bueno, siempre es importante recordar que estas no son cosas separadas. La idea es que los niños no pierdan nunca los beneficios que entrega el APS junto con como las reservas adicionales que se pueden hacer en el nivel secundario con los aportes que hagan en los policlínicos de seguimiento los médicos a cargo. O sea, la idea era sumar una mirada experta a todos los beneficios que los niños tienen en la APS. Pero esta mirada experta en un seguimiento que dura también hasta los 9 años, igual que el control sano, no podría ser menos que eso, pero esta mirada experta permite interceder en forma oportuna y de alguna manera programarse y
tener los recursos humanos y físicos para poder acoger las necesidades especiales de estos niños. O sea, un equipo interdisciplinario de trabajo en lo que es motricidad, gente que tenga experiencia en fonoaudiología o en baja visión, y de esa manera poder sacar adelante a los niños optimizando sus capacidades remanentes de la mejor manera posible. Y eso se logra si hay una mirada experta interrelacionada, e integrada con la atención primaria. Ese fue nuestro modelo. Bueno, hay No una queda otra también. pregunta, vamos a perder ni un segundo, Mónica. Dice, doctora Mónica, ¿cómo puedes obtener el modelo de seguimiento online desde Argentina? Yo entiendo que esto es solo para Chile, así que quizás lo puedes... Sí, lo que pasa es que se está partiendo también un registro online para Latinoamérica, pero eso lo estamos haciendo desde la Asociación Latinoamericana de Seguimiento al CEPNEO, y a través de esa sociedad tenemos una oferta para registro online, así que si tienes interés y estás fuera de Chile, puedes comunicarte conmigo o con la secretaria del CEPNEO y te entregamos la forma de unirte al registro latinoamericano. Bueno, ahora quiero darle la bienvenida a Juan Camilo. ¿Podrías también hacer el comentario de que eventualmente consideramos hacer una interoperabilidad entre redes para que... Sí, por supuesto, Ivonne, ese siempre ha sido nuestro sueño, pero partamos por el primer escalón nuevamente, y cuando ya tengamos un buen número de unidades trabajando en forma adecuada, podemos integrarnos a otra red, porque lo que deberíamos hacer, por supuesto, es red de redes. Exactamente. La ambición progresiva. Pero todo se puede, hay que querer nomás, hay que quererlo. Y entusiasmo. Bueno, primero que nada, muchas gracias al comité por la invitación. Efectivamente, como dice la doctora, este es un proyecto de investigación financiado por el comité, y es una investigación que está todavía en curso. ¿Ya? Lo que voy a presentar hoy día son resultados preliminares, pero ya nos están empezando a aparecer algunos elementos que son bastante interesantes. ¿Ya? Les voy a mostrar en qué porcentaje más o menos del proyecto vamos. Este proyecto se llama Predictores Sociocomunicativos y Cognitivos del Diagnóstico de los Trastornos del Espectro Autista en Niños Prematuros Chilenos. El grupo de investigadores somos Alejandra Méndez Faol, que es la investigadora principal en este momento, el doctor Andrés Román Navarro, ambos de la Universidad de la Frontera, yo, Gabriel Gatica, que soy de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y el doctor Andrés Román Urrestarazu también, colega también psiquiatra de la Universidad de Cambridge. Mm. Algunos elementos teóricos como para iniciar por qué planteamos este proyecto. La prematuridad, ustedes saben, estamos entre expertos. Yo soy un poco más ajeno que todo el resto del grupo, ¿no? Pero la prematuridad afecta aproximadamente al 10% de los nacimientos a nivel global. En Chile esas tasas son bastante parecidas, 9,5, 9,6. Eh, y lo que nos interesa a nosotros y cuál ha sido el interés de nuestro grupo es que la prematuridad constituye un factor de riesgo que es significativo para trastornos del neurodesarrollo, incluyendo dentro de estos al autismo, ¿m? Que es el foco de esta investigación en particular. El aumento de la sobrevida de los niños prematuros a edades cada vez más tempranas se ha ido aparejando, ¿no es cierto?, del aumento de las tasas de trastornos del neurodesarrollo en los prematuros, eh, que
sobreviven a veces a situaciones muy complejas, y la prevalencia del autismo y los trastornos del del desarrollo relacionados con el autismo es 2 a 4 veces mayor en los prematuros, si se les compara con los nacidos de término. Por lo tanto, son condiciones del neurodesarrollo que son relevantes en este grupo particular de niños, ¿ya? Acá están las prevalencias, ¿ya? Son estudios internacionales de trastornos del espectro del autismo, ¿no es cierto? En, por ejemplo, nacidos de pretérmino extremos, 6.1, ¿no es cierto? Como grupo general es 2.1 en los menores de 37 semanas. ¿M? Los muy prematuros, 2.6, los prematuros más tardíos, 1.9. En general, entonces, estos prevalencias que vemos, estas tasas de prevalencia son mayores que en la población de término, y eso es lo que nos ha interesado un poco de estudiar. ¿Mm? La prevalencia del autismo ha ido aumentando de manera sostenida y se hace un problema de salud pública actual. Hay una ley de autismo en Chile, ¿no es cierto? Hay un aumento, si uno compara el 2010 con el 2020, un aumento de un 175% en algunos lugares del mundo en cuanto a su prevalencia. Prevalencias internacionales muestran prevalencia en torno al 1.5, 1.6, 1.76. Nuestro colega Román Restarazu investigó en Inglaterra. Y este año publicamos un estudio de prevalencia, que es el primer estudio de prevalencia en 3.5 millones de niños en Chile. Y la evaluación que nosotros hacemos, proyectamos una prevalencia de 1.33 a nivel país, ¿ya? En niños y adolescentes. ¿Mm? ¿Por qué es importante, de alguna manera, la temática del autismo? Porque muy en línea con lo que se está planteando en esta reunión de hoy, eh, tenemos la posibilidad, ¿no es cierto?, de hacer intervenciones en este grupo en particular. ¿Mm? Y las intervenciones tempranas y por lo tanto la pesquisa temprana mejora el pronóstico de los niños, y es algo que hay que tener súper considerado. Y al ser entonces los niños prematuros un grupo de mayor riesgo para el autismo, uno debiese tener alguna medida, o de alguna medida, ¿no es cierto?, la consideración de que este grupo en particular se debe evaluar de una manera específica, ¿ya? De una manera dirigida, a través de screening y a través del desarrollo eh, 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 de psicomotor. ¿Mm? Y por lo tanto, entonces, sabemos que existe suficiente evidencia de que los trastornos del espectro autista pueden ser detectados tempranamente, pero esta evidencia, la mayor parte proviene de grupos nacidos de término y estudios de autismo en grupos de pretérmino, y empieza a acumularse, y esta la interés de nuestro grupo. Nosotros, como pregunta de investigación general, nos hemos preguntado cuáles son las trayectorias del desarrollo en niños y niñas prematuros que serán diagnosticados posteriormente con el diagnóstico de autismo u otros trastornos del neurodesarrollo que están relacionados con el autismo, ¿ya? Hablamos fundamentalmente de los trastornos del neurodesarrollo en la línea sociocomunicativa, que es el grupo de condiciones que nos interesan. Entonces nuestra pregunta de investigación incorpora la idea de saber, en el momento en que los niños, ¿no es cierto?, están siguiendo su desarrollo, quiénes de ellos, de este grupo de prematuros, van a ser diagnosticados posteriormente con autismo. ¿Mm? El diagnóstico del autismo se da en torno a los 24 meses, es decir, el segundo año de vida, ¿ya? Y nosotros hemos planteado un diseño, ¿no es cierto?, de investigación, que es un diseño prospectivo, es una cohorte,
¿ya? Donde nosotros estamos haciendo el seguimiento del desarrollo de estos niños y no llegamos todavía al momento en que alguno de ellos puede ser diagnosticado con autismo, pero les voy a mostrar que ya hemos identificado a un grupo particular de riesgo. ¿Mm? La hipótesis de nuestra investigación es que los SCORE, en las medidas de desarrollo sociocomunicativo y desarrollo cognitivo, van a ser consistentes o consistentemente menores en el grupo de niños diagnosticados con autismo a los 24 meses, y se espera que algunos elementos específicos del desarrollo sociocomunicativo, perdón, y el desarrollo cognitivo se correlacionen de manera indirecta y significativa con el resultado de autismo a los 24 meses. Esa es la hipótesis de nuestra investigación. ¿Mm? Acá tenemos los objetivos. El objetivo general de este estudio es describir el desarrollo sociocomunicativo y cognitivo en una cohorte de niños que son niños nacidos de pretérmino y determinar cuáles son las conductas del desarrollo sociocomunicativo y cognitivo que se van a relacionar posteriormente con el diagnóstico de autismo a los 24 meses de edad, ¿ya? En este caso, el desenlace, nuestra variable dependiente, lo que nosotros queremos estudiar, que es el autismo, se va a diagnosticar recién a los 24 meses, pero de alguna manera nosotros queremos ir viendo cuáles elementos del desarrollo sociocomunicativo y el desarrollo cognitivo de estos niños van a relacionarse después con que sean diagnosticados con autismo, ¿ya? Y acá están los objetivos específicos. Queremos medir el desarrollo sociocomunicativo en el grupo de estudio, particularmente en 3 momentos, a los 6, 12 y 18 meses, ¿no es cierto? Queremos medir el desarrollo cognitivo en este grupo a los 6, 12 y 18 meses. Queremos determinar y cuantificar rasgos de autismo a los 18 meses. Queremos determinar el diagnóstico de autismo a los 24 meses. Y queremos después ver cuáles son los elementos del desarrollo sociocomunicativo y el desarrollo cognitivo que van a predecir el diagnóstico de autismo a los 2 años. Además, identificar factores prenatales que se relacionen con el diagnóstico de autismo y todos aquellos factores que tienen que ver con el manejo neonatal, con la hospitalización del recién nacido prematuro, ¿no es cierto?, que también puedan correlacionarse, ¿no es cierto?, con el diagnóstico posterior de autismo. ¿Ok? Nuestra metodología es un estudio descriptivo correlacional de carácter prospectivo. Los participantes son los recién nacidos prematuros, nacidos en el Hospital Hernán Enríquez Aravena de Temuco entre octubre del 2023 y octubre del 2024. Inicialmente nosotros habíamos estimado una población de en torno a los 400 recién nacidos. Esa población ha sido un poco mayor. Los criterios de inclusión son niños menores de 37 semanas de gestación, niños que asistan al policlínico de seguimiento del Hospital Hernán Enríquez Aravena de Temuco, tener 6 meses de edad corregida al momento del ingreso al estudio y no estar diagnosticado con parálisis cerebral u otra condición, genopatías, por ejemplo, que impidan evaluaciones cognitivas y evaluaciones sociocomunicativas, que son las medidas fundamentales de esta investigación. Y acá está un poco el resumen de los instrumentos que estamos utilizando, ¿ya? Como medida del desarrollo sociocomunicativo, estamos utilizando el CSPS, ¿ya? Un checklist, ¿no es cierto?, que describe el desarrollo sociocomunicativo y socioemocional de los niños preescolares, ¿ya? Estamos utilizando la escala Bailey, ¿no es cierto?, como una medida del desarrollo cognitivo, puntualmente. Vamos a utilizar 2 screenings para identificar el riesgo de autismo en los niños a los 18 meses, el MCHAT en su versión chilena y el QCHAT en su versión chilena también, herramienta que fue traducida, adaptada y validada por nuestro equipo también. Y aquellos niños que sean identificados como riesgo de autismo van a ser evaluados a través del A2 en su módulo T, que es el módulo que utilizamos para
confirmar, ¿no es cierto?, o apoyar el diagnóstico observacional y estandarizado del autismo antes de los 30 meses, ¿ya? Además, hay una ficha de recolección de antecedentes, que es una base de datos amplia. En la actualidad estamos trabajando aproximadamente con 550 variables sociodemográficas que tienen que ver con variables, ¿no es cierto?, preparto, del posparto, antecedentes mórbidos de la madre, elementos sociodemográficos de la madre y la familia, ¿no? Y todas las variables de medidas de desarrollo sociocomunicativo, desarrollo cognitivo y riesgo de autismo que les he mencionado. ¿Mm? No vamos a meternos un poco en las herramientas porque quiero pasar a mostrarles un poco los resultados que tenemos. Solamente recordar entonces, estamos utilizando esta herramienta, el CSBS como desarrollo sociocomunicativo y socioemocional, el Bailey como desarrollo cognitivo, el MChat y el QChat como screening para identificar a los niños con autismo, y vamos a utilizar posteriormente lados para diagnosticarlo. ¿Mm? ¿En qué vamos? 347 niños ya han sido evaluados a los 6 meses, ¿no es cierto?, con el Bailey y con el CSBS para desarrollo socioemocional. 181 niños han sido evaluados con el Bailey a los 12 meses y el CSBS, ¿no es cierto? Y 96 niños han sido evaluados ya con el Baylis, el CSBS, y 96 de estos niños ya llegaron a la edad, ¿no es cierto?, como para ser evaluados con QChat y MChat para identificar a aquellos que tienen riesgo. ¿Mm? Son este grupo, el grupo objetivo, ¿no? De toda la cohorte, ¿no es cierto?, solamente 96 han llegado a la edad de los 18 meses para poder identificarlos como riesgo, ¿no es cierto? Y a medida que se vayan identificando más niños con riesgo, van a pasar a la cuarta fase de evaluaciones, que es el diagnóstico del autismo. ¿Mm? Obviamente nuestra investigación cuenta con todas las aprobaciones éticas, y les voy a mostrar entonces algunos resultados preliminares que tenemos de la investigación. Doctora de Plamón, me gustaría saber cuánto me queda de tiempo, porque no me fijé hasta qué hora podía hablar. Te quedan como 10 a 15 minutos. Estamos bien. Ah, ya, estamos bien. Excelente. Voy a poner el acento en las cosas que sean más relevantes, pero la vez anterior que nos habíamos juntado, ¿no es cierto?, teníamos un porcentaje de la muestra muy chiquitita todavía. Eh, la cantidad de prematuros que nacieron en el periodo de estudio son 474, pero cerca de 100 de estos niños, ¿no es cierto?, no fueron enrolados en el estudio por diferentes razones: por no consentir su ingreso, por ser inubicables, algunos de ellos. La mayor parte de ellos son prematuros tardíos que nacieron en hospitales fuera del Hospital Hernán Enríquez Aravena de Temuco, y que no han podido ser contactados, ¿ya? Se han enrolado 369, ¿sí?, que es la muestra con la que vamos a trabajar, ¿ya? Con la que ya estamos trabajando, evidentemente, ¿ya? Acá tenemos la media, ¿no es cierto?, de edades gestacionales, 32,8 de edad gestacional como media. La moda está en torno a los 34 semanas de gestación, es decir, ese es el grupo que más frecuencia tiene, que más se repite. La distribución de la muestra, ustedes lo ven, claramente la curva está orientada hacia la derecha, y la mayor parte de la frecuencia de nuestros participantes están, ¿no es cierto?, en 32 o más semanas de gestación. ¿Mm? Entonces, tenemos una mayor representación de grupos de prematuros tardíos, el 57% de esta muestra, ¿no? Recuerden un poco el número, 369 es el número.
55% son prematuros tardíos, 22% prematuros moderados, muy prematuros 18% y un 6% de prematuros extremos en la muestra. ¿Mm? Eh, Acá están nuevamente, ¿no es cierto?, las edades perdón, esto no se lo había mostrado, las edades maternas, edades paternas, ¿ya? Una media de 29 años en las madres, 33,8 en los padres. ¿Mm? Eh, el nivel educativo de la madre, ¿no es cierto?, Eh, es bastante avanzado, un 40% tiene la enseñanza media completa, o sea, 12 o más años de escolaridad, que es un marcador en general de salud mental infantil, de bienestar infantil, de desarrollo infantil, súper importante. Y un 37% tiene un nivel técnico o superior completo, así que estamos en el 70 y tanto, 77%, ¿no es cierto?, de madres que tienen 12 o más años de educación, ¿ya? O sea, un nivel bastante avanzado. Respecto a la etnicidad, nosotros tenemos la posibilidad, ¿no es cierto?, de tener una muestra étnica dentro por las características de nuestra región. El 30% de la muestra que estamos estudiando se reporta como mapuches, ¿ya? Y el 69% como chilenos. Había un participante que reportó ser de la etnia guaraní. Acá tenemos algunos factores, ¿no es cierto?, eh, exposiciones de, de preparto, ¿ya? Previos al parto. Tenemos eh, el control de embarazo como un factor importante, ¿ya? Acá lo pueden ver. El 76% de esta muestra tuvo control 97, perdón, control de embarazo, ¿no es cierto? El 63% tuvo maduración pulmonar durante las intervenciones hospitalarias. Una de las patologías del embarazo más frecuentes ha sido en esta muestra la diabetes gestacional, conjunto con el síndrome hipertensivo del embarazo, la obesidad en un 15%. Notamos o ponemos estos factores porque tanto la diabetes gestacional como la obesidad han sido estudiados como factores de riesgo, ¿no es cierto?, exposiciones prenatales para el riesgo de trastornos del neurodesarrollo y particularmente autismo, por eso lo estamos estudiando. Rotura prematura de membrana en el 23% de esta muestra, embarazo gemelar en un 14% y, como les decía, un síndrome hipertensivo en casi un tercio de la muestra también, ¿ya? De estos factores preparto, los que se han relacionado en evaluaciones muy preliminares que hemos estado haciendo, que se relacionan, ¿no es cierto?, con eh, mayor prematuridad, son el factor de madurez pulmonar, ¿ya? Pero es una correlación más bien baja, de 0,3, no es una correlación importante. Y la coriamnionitis clínica en una correlación también bastante baja, 0,13. El resto de las correlaciones no son importantes, no son relevantes de ser mencionadas, y la rotura de prematura de membranas también es 0,1, pero son en general correlaciones bastante bajas, ¿ya? No hemos encontrado hasta ahora en esta mirada más preliminar, en esta mirada más descriptiva, algún factor que nos llame la atención en el preparto con relación a la gravedad de la prematuridad, y tampoco han aparecido en relación al neurodesarrollo, pero como ese es un outcome que todavía no lo tenemos, ¿no es cierto? No voy a presentar acá los resultados. Respecto al parto, bueno, de la muestra, el 56%, 56,9% de la muestra son varones, 43 son niñas, ¿ya? Eh, el peso de nacimiento en media son 2,69 kilos. Ahí están las tallas, las circunferencias craneanas, nada tan relevante de mostrar ahora. Los Apgar al minuto en promedio 7,7, a los 5 minutos 9,2,
1. Respecto de la vía del parto, la mayor parte de esta muestra son cesáreas de urgencia, casi en un 60%, un 25% son partos por vía vaginal y un 15% de la muestra son cesáreas electivas. Hay 1 o 2 casos de forceps que completan el resto hasta llegar al 100%. Acá están algunos de los factores que estamos estudiando, de los elementos que estamos estudiando como eventualmente relacionados con el posterior desarrollo de un autismo. Acá les muestro solamente lo descriptivo que hemos ido viendo en esta muestra. El 56% de la muestra estuvo hospitalizado en UCI neonatal, el 19% tuvo ventilación mecánica como cosas importantes, 41,6% uso de CPAP, catéteres arteriales y venosos particularmente en el 27,6% de esta muestra, el uso de oxigenoterapia en el 28,7% y oxígeno a diario al alta en un porcentaje similar. Uso de surfactante en casi un 18% de la muestra y antibioterapia durante la hospitalización en el 40% de esta muestra en particular. ¿Ya? Como les digo, no hemos investigado todavía la correlación de estos factores, ni de los prepartos, ni de estos postpartos, por los resultados de desarrollo, pues algo que todavía no tenemos. Lo que sí hemos estudiado es la correlación de estos factores postparto con la gravedad de la prematuridad, ¿ya? Y aquí las correlaciones sí son importantes, son altas y son estadísticamente significativas todas estas, ¿ya? El estar hospitalizado en UCI, el uso de ventilación mecánica, el uso del CPAP, destacan, el uso del catéter venoso destaca también, el uso del oxígeno al alta, el uso de transfusión sanguínea durante la hospitalización en general son todos factores, ¿no es cierto?, que muestran correlaciones altas con una mayor gravedad de la prematuridad. Y acá tenemos los factores del desarrollo. ¿Ya? Lo que les voy a mostrar hoy día es particularmente los resultados respecto del Bailey. También son resultados descriptivos todavía, pero ya van apareciendo unas tendencias que nos parecen bastante interesantes. El Bailey, como les dije, lo aplicamos a los 6, 12 y 18, ¿ya? Al igual como la medida de desarrollo socioemocional y sociocomunicativo. Y el Bailey tiene 3 escalas, básicamente, ¿no? Una escala cognitiva, una escala de lenguaje y una escala motora. Y les voy a mostrar cómo se ha ido comportando el Bailey, que es curioso, ¿ya? Porque las medias en la puntuación compuesta, ¿ya? A los 6, 12 y 18 han tenido una tendencia a un descenso. Es decir, los niños tenían mejores evaluaciones a los 6 meses que a los 18 meses. ¿Ya? Nos ha llamado la atención. Es una tendencia que se mantiene en las 3 escalas del Bailey, ¿ya? Y particularmente estas diferencias son significativas entre la aplicación de los 6 meses y de los 18 meses. Es decir, estos resultados no se deben a un azar, se deben a los efectos de algo que todavía no sabemos menores, ¿no es cierto?, a los 18 meses que respecto a los 6 meses, es un factor que es llamativo y va a ser uno de los focos de estudio cuando tengamos, ¿no es cierto?, los outcomes que estamos estudiando, que es el autismo. Respecto a las escalas de lenguaje, el comportamiento es bastante similar. Hay una tendencia a la disminución entre el sexto al 12 mes y desde el 12 al 18, ¿ya? Estas diferencias son estadísticamente significativas, es decir, no se deben al azar, entre el sexto y el 12 y el mes 12, ¿no es cierto? Y entre el sexto y el 18 también. O sea, ya en 2 escalas del Bailey vemos, ¿no es cierto?, consistentemente que los scores, que habría una trayectoria particular en este grupo de niños prematuros, con unos scores de Bailey que tienden a disminuir, particularmente entre los 6 meses y los 18 meses, esta disminución es más marcada,
y es estadísticamente significativa. Y en la escala motora pasa algo similar. El comportamiento de la escala motora no es idéntico al de las escalas cognitivas y lenguaje, ¿ya? Se ve una tendencia a la disminución desde los 6 a los 12 y desde los 12 a los 18 hay un aumento de los scores, pero hay disminuciones, ¿no es cierto?, desde el sexto al mes 12. Y las diferencias entre el 6 y los 12 meses son estadísticamente significativas, y las diferencias también son estadísticamente significativas. Este asterisco está mal ahí, son estadísticamente significativas entre el mes 6 y el 18. Así que ahí hay un factor que está, ¿no es cierto?, explicándonos en las tres escalas del Bailey que hay una disminución en los puntajes totales. Si uno ve estas escalas del Bailey, ¿no es cierto?, veamos el ejemplo de lo cognitivo. Vemos acá, ¿no es cierto?, nosotros podemos hacer una evaluación que sería cuantitativa, ¿no es cierto?, que es lo que le acabo de mostrar en las escalas compuestas. Y el Bailey también entrega dos respuestas cualitativas. Acá le voy a mostrar una de ellas dos, que nos divide a los niños según las escalas compuestas en niños con desarrollo cognitivo normal y anormal, ¿ya? Y podemos ver que los porcentajes de anormalidad, ¿no es cierto?, van aumentando también hacia, dentro del grupo total, hacia los 18 meses. Mismo fenómeno que estábamos viendo entonces con las escalas cuantitativas, en lo cualitativo, es decir, en la calificación de normalidad o anormalidad, se ve el mismo fenómeno, ¿ya? Hay un aumento del porcentaje de la representación de niños que tienen alteración hacia los 18 meses, y estas diferencias también son estadísticamente significativas. Estuvimos mirando también qué pasaba con estas escalas de normalidad y anormalidad en el Bailey, en el desarrollo cognitivo, según el tipo de prematuridad. Y es bastante consistente tanto a los 6 meses como a los 12 meses como a los 18 meses para las escalas cognitivas, ¿no es cierto?, que en el grupo de prematuros extremos, el porcentaje de niños que tienen anormalidad es mucho mayor que en la muestra general, ¿no es cierto?, y que en el resto de los subgrupos de prematuridad, ¿ya? 18% a los 6 meses, y como ven acá, llegan a ser un cuarto de la muestra de prematuros extremos los que tienen anormalidad en el Bailey, ¿ya? Y esas diferencias también respecto a los otros grupos son significativas. Las analizamos también. Aquí tenemos cómo se comporta el lenguaje a lo largo del desarrollo, y también tenemos el mismo fenómeno. Si ven, el porcentaje de anormalidad, que es 21% a los 6 meses, es de un 53% a los 18. Mismo fenómeno, va aumentando, digamos, el número y cualitativamente el número de niños afectados en su desarrollo cognitivo. Y el Tremendo. fenómeno que veíamos y el fenómeno que veíamos respecto de la prematuridad extrema es también el mismo, ¿ya? Hay una mayor representación de los grupos de anormalidad si uno lo compara con los muy prematuros, con los prematuros moderados y con los prematuros tardíos, y estas diferencias también son estadísticamente significativas. Y acá tenemos lo motor, y lo motor tiene este comportamiento, ¿no es cierto?, que no es idéntico al cognitivo y lenguaje, con un comportamiento que tiende a un aumento en los 12 meses. Y por último, dos o tres últimas diapositivas. Acá tenemos el grupo de niños que ya llegaron a los 18 meses, que son 91, y que ya fueron evaluados con QChat para evaluar, y con MChat. Les voy a mostrar solamente el QChat acá,
para ser evaluados por riesgo o no riesgo de autismo, ¿ya? Las medias en el grupo general son de 31.5, 31.6. El punto de corte que nosotros vamos a utilizar para identificar como riesgo a un niño son de 38, ¿ya? Eh, Porque no tenemos claridad de cómo se va a comportar esta muestra de niños prematuros, ¿ya? La tendencia internacional es que en realidad el punto de corte para niños prematuros sea mucho más alto, ¿ya? Nosotros mismos hemos estudiado este QChat en población chilena y el punto de corte es 40, ¿ya? Pero nosotros lo que queremos al bajar el punto de corte para identificar a los niños es evaluar a más niños y que no y aumentar la sensibilidad, ¿ya? No queremos que se nos arranque ninguno. Por lo tanto, el punto de corte es un punto de corte operativo y una vez que estos niños sean evaluados con A2, 2, vamos a estimar el punto de corte óptimo para niños chilenos con prematuridad. ¿Mm? El 20% más o menos de la muestra, de los 91 niños aproximadamente que llegaron ya a la edad de evaluación a través del QChat, están con riesgo de autismo por este criterio operativo de 38 o más puntos, como yo les decía, ¿ya? No es un número demasiado alto, ¿ya? Este grupo de niños no significa que el 20% de la muestra van a ser autistas, probablemente eso se va a reducir y probablemente andemos en torno al 6%, como otras muestras que yo les mostraba al principio, ¿ya? Pero como el QChat es además un test de screening de desarrollo, ya porque es de desarrollo específico para autismo, pero evidentemente evalúa lo mismo que cualquier screening de desarrollo, los porcentajes de niños que van a salir alterados van a ser mayores que los que van a ser diagnosticados finalmente como autistas, ¿ya? Y lo último, que es la imagen que la doctora me decía que me estaban viendo hacerla, que es una correlación, ¿no es cierto?, entre los ítems categoriales del Bailey, aquellos que nos marcan en normalidad, anormalidad, y la presencia de riesgo o no riesgo en el QChat, ¿ya? Y acá los resultados son, pues, probablemente son indicativos, nos van a ir indicando de dónde ir viendo factores del desarrollo autista, ¿ya? Las correlaciones son más o menos importantes, mayores a 0,3, con las escalas cognitivas de los 12 meses, ¿ya? Con las escalas de lenguaje a los 12 meses, ¿m? Con la escala de lenguaje a los 18 meses, y son esos los grupos de mayores correlaciones por ahora, ¿ya? Estos son resultados preliminares, como les digo, un porcentaje menor de los niños ha llegado ya a los 18 meses y por lo tanto tenemos 91 de 360 y tanto que están en la muestra. Por lo tanto estamos todavía en un tercio del outcome que nosotros pretendemos estudiar. Eso, voy a quedar hasta acá para que podamos conversar un poco en los resultados. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Yo entiendo que esto ha sido un ambicioso trabajo. Cuando ustedes mandaron el proyecto no se veía tan extendido y me parece muy laborioso todo lo que ustedes están haciendo y una excelente muestra de que se pueden hacer estos trabajos a pesar de las dificultades. Hay varias preguntas y felicitaciones para ambos. Dentro de las preguntas no hay nuevas para ti, Mónica, pero dentro de las que se generaron para Gabriel, primero yo voy a hacerte algunas que, dentro de todas las escalas de evaluación, que era el CSBS, el Bailey 3, el ADO, etcétera, ¿están todos validados en Chile de tal manera que se pueda tener un estándar de referencia una vez que esto termine y se publique? Sí, no es tanto, o sea, a ver, el QChat y el MChat, que son los más relevantes porque son aquellos medidas que nos van a permitir identificar a los niños con autismo, ambos están validados en Chile con muestras más o menos importantes, ¿ya?
La doctora Coelho de mi universidad lo validó el 2017 el MCHAT y nosotros ya hemos hecho dos publicaciones con el QChat, lo hemos validado y evaluado en una muestra de 500 niños, una, y en una muestra de 300 y tantos, otra, durante la pandemia. Así que esos dos elementos que son los más relevantes, sí. Respecto al Baylis, se ha utilizado en investigaciones chilenas, pero no están reportados, hasta donde yo sé, valores psicométricos. Y una de las cosas que vamos a poder hacer con esta muestra nosotros es que vamos a poder entregar a la Sociedad de Clínicos y Científicos en Chile eh, evidencias psicométricas del uso del Baylis, particularmente en prematuros, ¿ya? Es decir, una vez que tengamos la totalidad de la muestra evaluada, nosotros vamos a poder entregar evidencias de consistencia interna, por ejemplo. Vamos a poder hacer análisis de test-retest y pretendemos hacer análisis factoriales de, ¿cómo se llama?, de la validez de constructo del Bayes en Chile, ¿ya? Ahora, lo que sí es que no estamos utilizando una versión adaptada para Chile, ¿ya? Es una versión que no tiene una adaptación, está adaptada al español, pero no para Chile en particular, ¿ya? Internacional. Pero de todas maneras, así, sí, pero así se construye la evidencia psicométrica en los instrumentos, o sea, con el uso en distintas poblaciones. Te doy la pasada al tiro, Mónica, pero en relación a eso, alguien pregunta si había alguna relación con los EDP, y por lo menos el EDP, lo que yo sé que no está actualizado en los últimos 35 Mm, años, y que en ujú, términos de sensibilidad y especificidad, el Bailey en su versión 2 o 3 son mucho mejores, sí, eh, pero que la dificultad está justamente en el tiempo que toma hacer el Bailey. hacer Entonces, el baile, me sí. imagino que la elección de las distintas pruebas que ustedes decidieron establecer está relacionado porque además con que, hola, Llegó con, sí, La ARE está acá, estamos en el Congreso de SOMNI y estaba presentando eh, en el Congreso, por eso no estuvo, pero ahora acaba de llegar. súper. Bueno, lo que ocurre es que cuando se hacen este tipo de trabajos que son de tanta dificultad, uno espera que esto se pueda comprobar y relacionar con estudios que se hayan hecho en el extranjero que tengan un estándar mundial. Entonces, por eso, si uno habla del EDP, creo que lo conocen en Argentina y Chile, obviamente, pero no es algo que la gente de España, por ejemplo, lo reconozca. Entonces, por eso me imagino que ustedes escogieron esas herramientas para hacer las evaluaciones. Y termino aquí con la pregunta para darte la pasada, Mónica, que preguntaban si el A22 es más sensible descarta mejor que el A2. Entre las dos, A2 y A22, ¿cuál es más eficiente Ah, la en sacar? versión, ya. Sí, bueno, la versión 2 es la que se está utilizando. Yo creo que desde el año, si no mal recuerdo, es del 2012 aproximadamente, ¿ya? No tiene que ver con la sensibilidad ni nada, pero lo que sí tiene el A2, que no tenía el A2G, que era el primero, era un módulo T, que es un módulo para niños de esta edad. ¿Mm? El módulo T es el módulo que aplicamos hasta los 30 meses. Así es que, claro, no hay posibilidad de utilizar el otro A2, el anterior. Además, no lo tenemos y por lo mismo que planteas, Ivonne, si uno quiere publicar, tienes que hacer diagnóstico con A2. Mónica, ahora sí. Tengo más preguntas, pero Mónica. Gracias, Ivoncita. A mí me preocupa un poco. Lo que encuentra Gabriel es consistente con lo que se publica con respecto a la herramienta. El Bailey es muy buen, o sea, es mucho mejor
predictor a los 18 meses que a los 6 y a los 12 por razones obvias, porque lo que mide va siendo más específico a través del tiempo. Entonces, eh, el aplicar un Bailey a los 6 meses es mucho más disperso que aplicar un Bailey a los 18 meses. De hecho, se recomienda en realidad hacerlo a los 18 meses y no hacerlo ni a los 6 ni a los 12. Ya, por un lado. Por otro lado, el A2.2 o el A2, cualquiera sea, tiene un 60% de valor predictivo positivo real con respecto al TEA. Entonces, eso también preocupa. Eh, Creo que hay que subir al análisis, si es que todavía es posible, Gabriel, el tema de la encefalopatía de la prematuridad. Por el solo hecho de ser prematuro, es que verdaderamente tienes una actitud diferente. Ahora, Mm, esa actitud diferente, ¿es TEA? ¿Es déficit cognitivo puro? ¿Es un comportamiento especial por haber nacido con un cerebro que no tenía ni una sola circunvolución cerebral? No tenemos esa respuesta. no, Entonces, no. encasillar en TEA lo que es la encefalopatía de la prematuridad a mí personalmente me complica, porque creo que es una cosa múltiple. Existe Asociativa, claro. un componente cognitivo, un componente conductual, un componente de actitud como podría ser un TEA sin que necesariamente sea un TEA, porque tiene el componente de la integración neurosensorial, de la velocidad de procesamiento, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es una entidad diferente. Por Mm, eso a mí esto me preocupa en ese sentido y sería súper lindo tener una correlación entre edad gestacional y el Bailey a los 18 meses, que es el que mejor rinde. mm, Entonces, si la correlación para diagnosticar TEA en base al A2.2, que sabemos que no tiene más que un 60% de rendimiento, si la correlación es muy, mm. muy estrecha, entonces vale. Pero si no es muy, muy estrecha, uno se sigue preguntando, ok, entonces es encefalopatía de la prematuridad. No sé Yo qué creo opinan que ustedes. aquí dar la bala de plata es un poco difícil. Aquí son Mm, Ah, asociaciones que se van a ir sumando, pero aquí lo interesante es que se usan varias formas de evaluar al niño para poder encontrar cuál podría ser el predictor más sensible. Eso es lo que yo Pero entiendo. el predictor, la herramienta está súper estudiada, Ivoncita, y se sabe que mejora en el tiempo. O sea, lo que encuentra Gabriel es exactamente lo que se describe en todas partes del mundo. mm, Y con respecto al A2.2, sabemos que tiene un 60% de rendimiento. Y por el otro lado, sabemos que los prematuros extremos, sobre todo, tienen una encefalopatía de la prematuridad. Entonces, ahí es donde estamos sin poder constituir un diagnóstico per se. Todavía nos falta conocimiento, creo yo, e investigación con respecto a este cerebro de los niños prematuros como mm. para etiquetarlo. Etiquetarlos en TEA a mí me preocupa porque veo que son distintos que un TEA. Son niños muy cariñosos, son niños que se pueden y que pueden interactuar súper bien, sin embargo tienen un montón de actitudes que son compatibles con TEA. Entonces, ¿cuánto de cuánto? ¿Por qué lo etiqueto? Creo Sí. que eso no tenemos todavía el conocimiento de la ciencia médica como para cortar la frontera entre encefalopatía de la prematuridad y el espectro autista. Yo quería Bueno, aquí contarles hay- ah, que, ¿cómo está? Yo soy Alejandra, que estaba en el Congreso, no pude acompañar a Gabriel, pero
La mayoría de las evaluaciones las estoy haciendo yo, ¿ya? Junto con la terapeuta ocupacional, con Rocío y Bernardita. Y ahora recién nos Ay, se cortó. cumpliendo ya, algunos ya han ido cumpliendo 2 años y hemos a esos niños, Quizás quítale la imagen porque pierde de ahí sí. repente. Sí. Dale nomás. Y la verdad que lo que dice la doctora Mónica es muy cierto, ¿ya? Uno les aplica los QChat a estos chicos y salen en categoría de riesgo de autismo. Y cuando yo los evalúo y los que he evaluado con A22, créame que no puntúan para autistas, pero sí quedan en ese intermedio de que quedan, como dice usted, la duda, porque no cumplen la categoría, o sea, no cumplen clínicamente em, para hacer diagnóstico de autismo, pero sí tiene un desarrollo que es diferencial, ¿ya? Y Claro, yo me pero yo en la creo que a práctica la larga va a ser otro diagnóstico. es posible. Eso es lo que planteo. Claro, es posible. Y es muy interesante ver lo mismo que usted dice, o sea, son niños que, si bien cuando uno les aplica o sea, los screening, hacen puntajes altísimos, o sea, escucha incluso 60, pero cuando uno los evalúa en la práctica, no es concordante con la evaluación que uno hace en el A22. Entonces, la verdad que el ejercicio que estamos haciendo yo creo que es interesante y vamos a poder describir en base al A22, porque el A22 lo interesante que tiene es que nos permite como describir conductas, ¿ya? Desempeño en una situación social, desempeño en el juego. Entonces nosotros vamos a poder, en base a lo mejor a esta evaluación estandarizada, que es el A22 y que está hecha para diagnosticar autismo, vamos a poder a lo mejor describir un perfil conductual de esta población, ¿ya? Con No, y lo respecto interesante es Sí, que a las es características de súper la comunicación interesante en social, ese del sentido. juego. claro, ustedes están haciendo intervenciones a medida que van encontrando, no van a esperar que el niño avance hacia el diagnóstico, van a hacer las intervenciones anticipadas, ¿cierto? Cualquiera sea el diagnóstico, porque si es Exacto. una encefalopatía de la prematuridad que tiene todas estas alteraciones conductuales, si tú intervienes, independiente de que lo rotules como un diagnóstico específico, va a mejorar ese síntoma. Ujú. Bueno, Entonces, ahí es donde es muy difícil hoy en día ponerle la frontera. O sea, hay estudios con resonancia nuclear magnética que miden volumen cerebral y el volumen cerebral más las interconexiones que también son capaces hoy de medirse. em, Eso probablemente se correlaciona mejor con alteraciones en la conducta que hoy desconocemos y que falta tiempo de estudio para poder valorarlas adecuadamente. tengo preguntas varias, así que Oye, yo quería hacer una pregunta cortita. ya. ¿Se escucha? Bueno, Alejandra o a Gabriel, muchas gracias. Cada vez vamos encontrando más, nosotras que hemos ido siguiendo el trabajo, súper interesante, así que felicitaciones a los dos. Me gustaría saber si han hecho los análisis separados por sexo, porque sí, ya se sabe que hay algunos fenotipos y el fenotipo como de las niñas a los niños es un poco diferente y quizás sería interesante hacer el análisis por separado tanto de los Bailey como de los CSBS, etcétera, por separado por sexo. Yo creo que eso a lo mejor podría orientar algo. Y yo también estoy de acuerdo con Mónica, estos niños no son TEAs puros, porque son niños que tienen trastornos cognitivos, a veces moderados o severos, y por lo tanto hacer la diferencia si es solo un DI más un TEA, etcétera, no es tan fácil y probablemente, efectivamente, como dice Mónica, nos falta más información y bueno, y probablemente gracias a esto y a esta capacidad de ir creando estas líneas del tiempo, de ir viendo, probablemente vamos a tener un diagnóstico diferencial para los niños prematuros que efectivamente tienen este cerebro
que es diferente a un niño, es diferente a un cerebro de un niño 24, 26, 28 semanas versus un niño de 34 o 36 semanas. Así que eso va a ser muy interesante en los resultados que obtengan. Así que eso, felicitarlos y muchas gracias. Y dejo a Ivonne porque hay muchas preguntas en el chat. Bueno, algunas preguntas que quizá es bueno hacer que parecen no tan claras, pero que hay mucho misterio. Por ejemplo, si el uso de anestesia en la madre tendría una afectación o una facilitación de que los niños evolucionen con un TEA. No lo tenemos como variable. Sí, no lo tenemos en nuestro análisis, esa variable. Anestesia general, Eh, por si acaso, no anestesia periférica. Sí, yo no entendí sí, en sí. esa pregunta, Ivonne, perdón, si es anestesia general de la madre o anestesia general que los niños hayan recibido o hayan sido anestesiados. Me quedó un poco la duda. Yo asumí que era de la madre, para la Vamos a madre. ver si alguien nos contesta por ahí en el Lo grupo. otro es si hay una correlación entre TEA y tratamiento de reproducción asistida, porque Eso. han salido varios artículos que refieren que las madres que han estado expuestas a fertilización in vitro o a estos tratamientos de fertilidad y las madres que han estado en riesgo sus embarazos de terminar como prematuro, incluso sin haber terminado como prematuro, tienen un perfil, las madres, de comportamiento, de angustia, de ansiedad y otras cosas que se van transmitiendo al niño, que a veces hace que los niños se retraigan, tengan este retraimiento relacional y entonces son interpretados como TEA. Y entonces esa historia, que uno la ve así un poco disgregada, un poco loca, no es tan loca y a lo mejor más adelante van a haber más luces sobre este tema, sobre todo considerando que en la actualidad hay varias madres que están accediendo a los tratamientos de fertilidad, cualquiera sean los niveles. Y si tienes alguna Sí, respuesta. sí, lo que yo he leído es que es difícil aislar el factor de la prematuridad que suele aumentar su prevalencia en los embarazos que son producto de una fertilización. Entonces, sí, y las edades maternas son mayores. Entonces son varios factores que se asocian como riesgos en general. Aquí hablan también del fenotipo de autista. Quizás podría, yo creo que nos quedan como 5 minutos más, así que vamos a tratar de ser súper, porque está claro que este es un tema que enciende mucho las preguntas y de nuevo no hay una bala de plata que diga cuando usted encuentra esto va a ser eso, porque obviamente es todo un proceso, sobre todo con el niño en desarrollo. Entonces, ¿podrías aclarar un poco más lo del fenotipo del autismo? Si es que se podría. Y de nuevo, cómo se cruzan algunas cosas que en los casos de trastorno cognitivo, cuánto es de autismo y cuánto es de desarrollo cognitivo. Se nos cayó la conexión. Pero ahora Ahora puede, los escuchamos. Acabamos de volver. Ah, la pregunta de Estamos con una nuevo. conexión el horrible. fenotipo, ya, hazla tú si quieres, Marcela. No, un poco ¿qué hablamos un poco de los fenotipos del trastorno espectro autista? Hay diferentes fenotipos, ¿habría algún fenotipo a lo mejor del autismo del prematuro o un autismo secundario, una encefalopatía del prematuro, que son cosas que se plantean acá en las preguntas? Y en el fondo, ¿cómo hacer la Mm. diferenciación de un niño TEA con un déficit cognitivo moderado, severo, si es solo eso o esté además
o no esté afectado. Muchas preguntas en una. Sí, sí, Hay con muchas respecto, dudas. sí, sí, con respecto a bueno, sí, una de las cosas positivas de hacer el A22 efectivamente es que nos permite establecer fenotipos conductuales sintomáticos que caracterizan a los niños, ¿ya? Porque básicamente los resultados se resumen en dos escalas o subescalas dentro de la dos. Una que se llama comunicación social y una de conducta repetitiva y restringida. Y la primera, de sociocomunicativos, a su vez tiene dos subescalas también, ¿ya? Entonces los resultados del A2, uno los puede hacer un perfil de cuáles son los síntomas que más están como tributando al puntaje total, ¿ya? Yo por lo menos no he leído tipologías o fenotipos conductuales de niños prematuros en particular con autismo, que sean muy diferenciales respecto de los niños de término. Pero tiene mucho que ver con lo que yo les decía al principio, porque la mayor parte de la evidencia sobre autismo está hecha en niños de término, ¿ya? Aun cuando los niños de pretérmino son un factor de riesgo, un porcentaje bastante inferior de la evidencia está hecha en base a esos grupos, ¿ya? Lo que sí es que la severidad de síntomas, como yo les decía, lo que sí se sabe es que, por ejemplo, el QChat y el MChat tienen puntajes más altos en niños de pretérmino. Es decir, los niños que posteriormente son diagnosticados con autismo, los de pretérmino, exhiben mayores rasgos autistas que sus pares de término. Si uno los compara medido por un screening, por ejemplo, que lo que te hace básicamente es cuantificar la cantidad de rasgos de autismo, ¿ya? Entonces, en general, los niños de pretérmino tienen más rasgos autistas al momento de ser diagnosticados que los de término. Entonces, pero el fenotipo no, nunca he leído algo que diga, mira, el fenotipo más típico del niño autista de pretérmino es tal. ¿M? Porque eso en realidad para autismo en general no existe, porque el autismo es muy diverso y muy heterogéneo con respecto a los fenotipos. Gabriel, ¿existiría la posibilidad, por ejemplo, de buscar el dato si hay en los antecedentes perinatales que ustedes tienen, si hubo algún método de fertilización asistida o algún método de por medio, como para dejarlo como antecedente Sí, perinatal? sí, lo podemos separar. Sí, Porque sí, yo tengo bacán. todas las... Sí. Porque de verdad existe esta preocupación y no hay mucha evidencia y yo creo que a lo mejor sería interesante si es que ya tienen esta muestra que es súper grande, además que es un trabajo prospectivo que lo hace extremadamente interesante, a lo mejor buscar ese antecedente. Ujú. Sí, es un buen punto. Lo vamos a Le doy considerar. la palabra solo a Mónica. Después de esto terminamos. Ok, ok, gracias, Ivoncita. Levanté la mano en el segundo justo. Eh, no, lo que pasa es que probablemente también tienen el perímetro cefálico. Y Sí. ahí, como no disponemos masivamente de imágenes categóricas como la resonancia, en todos estos niños y en todo el país no tenemos acceso libre a eso, pero el perímetro cefálico pudiera comportarse a los 18 y 24 meses como el gran predictor de alteración conductual. Y eso sí sería un palo al gato hermoso, porque lo tenemos muy a la mano. Medir el perímetro cefálico nos está diciendo que ese volumen cerebral no es el adecuado. Mm. Doctora, qué bueno que lo dice, pero quería contarles que sí tenemos resonancias, ¿ya? Tenemos alrededor de 150 resonancias de esta corte. Estamos ahora en proceso de análisis de las resonancias, ¿ya? Porque estamos haciéndolo a través de una codificación, de un score que se llama Kidocoro, Ujú. que es el que se utiliza para codificar las resonancias
Y acabamos de incorporar al equipo a una neuroradióloga, a la doctora Valeria Schonstedt, que es neuroradióloga de la clínica alemana, y ella va a realizar con nosotros la codificación de las resonancias. Así que ahí vamos a tener algo, una información interesante que se las mostraremos para el próximo año, que estamos en ese proceso ahora. Pero son Sí, alrededor de súper 150 súper resonancias. importante, pero el 100% de la muestra debe tener perímetro cefálico. Así. Sí, eso sí, todos tienen perímetro cefálico, todos los extremos tienen resonancia de la Claro, muestra. entonces ahí puedes armar una cadena de conocimiento que nos permita despejar un poco cuánto de cuánto, porque a lo mejor ese niño que tiene conductas que orientan al autismo es microcefálico y tiene alteraciones en la resonancia, porque a lo mejor tiene un cuerpo calloso que es más adelgazado o tiene aumento del espacio subaracnoideo, no sé, cualquier cosa estoy Entiendo. diciendo, ¿ya? Eh, Porque no ahora se sabe. Entonces, poner un granito de arena en algo tan fácil como el perímetro cefálico y después contrastarlo con un diagnóstico de alteración conductual, sea o no sea TEA, claro. y de resonancia alterada, es súper importante. Ahora, en lo que yo he revisado en el último tiempo, de hecho es una de las cosas que estuve presentando ahora aquí en el Congreso, es con respecto a, bueno, que antes lo que se llamaba encefalopatía del prematuro, que ahora se denomina como retraso madurativo o dysmaturation en inglés, un poco refiere a las alteraciones que se producen en el desarrollo cerebral, que muchas veces no son visibles y no son directamente producidas por una noxa, ¿ya? Sino que son consecuencia de este proceso de desarrollo que se ve afectado por la prematurez y por múltiples factores. Entonces, lo interesante es que lo que está saliendo ahora son los resultados como a largo plazo de la corte de Elgan, esta corte que partió como por el año 2000, esta corte prospectiva, multicéntrica que están haciendo los gringos. Y ellos han sacado a largo plazo de los outcomes que ellos están encontrando más frecuentes a los 10 años son autismo, parálisis cerebral, discapacidad intelectual, ¿ya? Y trastornos neuropsiquiátricos, ¿ya? Esos son los outcomes que ellos han ido encontrando ahora. Y lo interesante es que han ido tratando de hacer análisis de mediación causal, o sea, tratando de independizar estos outcomes con una causa específica, ¿ya? Porque en el fondo la prematurez es multifactorial, ¿cierto? Entonces uno a veces no sabe qué es lo que produce la alteración. Pero lo que ellos han ido encontrando, porque es una corte súper grande, son 1.500 y tantos prematuros, al hacer este como análisis estadístico, han ido separando las causalidades de las alteraciones, de los outcomes, y que han encontrado que la inflamación, las infecciones, son las que explican la mayoría de los casos, independiente de la edad gestacional, independiente de las lesiones que se encuentran en la resonancia, ¿ya? Entonces esto nos habla de que es un proceso más como a microestructura que ocurre a nivel como cerebral, que tiene que ver con la conectividad, con las vías talamocorticales, con las vías de asociación de las áreas límbicas, ya que en los prematuros son las áreas susceptibles de alterarse a consecuencia de todas estas alteraciones que ocurren como consecuencia de la prematurez. Entonces, es complejo, pero yo creo que vamos a ver nosotros, y también nosotros tenemos una población que es diferente, pues nosotros tenemos una población que tiene un gran componente rural, ¿verdad? También con una etnia mayoritaria dentro de nuestra población que estamos estudiando. Así que yo creo que vamos a encontrar nuestros propios como resultados em, con respecto a los pronósticos que están en estudio. Sí, Bueno, muy, creo muy que es el interesante. momento de dar cierre a esto, pero ha sido un conversatorio apasionante, nos deja tareas por delante y voy a hacer solo dos recordatorios. A, a partir de la próxima semana les va a llegar una encuesta que espero que contesten, que tiene que ver con lo del desarrollo del registro electrónico. Y
en abril del 2026 para que marquen en sus agendas nuevas que le van a regalar en Navidad. Tendremos el segundo encuentro de los policlínicos de seguimiento. Y dado que este ha sido un tema tan interesante, obviamente lo vamos a volver a tocar y esperamos que el equipo de Temuco nos entregue su resultado con más avance porque está haciendo todo muy movido. Así que les agradezco a todos los asistentes presenciales. Va a estar en YouTube este conversatorio. Esperamos que lo suban luego, pero lo van a poder buscar ahí y ver toda la información. Y una vez más, les deseamos un buen mes del prematuro y feliz Navidad.